Grabado. Ya estoy grabando. Entonces, el ácido de Bronsted es y el ácido renio coinciden en las definiciones y es una especie que genera H más en solución acuosa. El ácido es esta especie y genera H más. Y la base es la diferente. Ya vimos la definición de acidez de cationes la vez pasada, ahora vamos a ver la de aniones. ¿Sale? Y la de cationes es la de bases es una especie que genera iones OH más o aumenta la concentración de H más en disolución acuosa cuando yo la coloco en agua. Entonces, por eso, cuando yo pongo el hidróxido de sodio en agua, se disocia y genera esto. Cuando yo pongo alguna oxosal, no se disocia y produce eso. Se disocia, produce hidrólisis y la hidrólisis es la que aumenta la concentración. Entonces, sigue siendo una base en función de ese concepto. El concepto no dice que tiene que disociarse y fruto de la disociación tiene que aumentar la concentración de OH, sino que de alguna manera genera la concentración de OH. El mayor camino, la mayor parte de las veces, pues sí es por la simple disociación, pero no siempre. ¿Sale? ¿Qué es un oxoanión? Pues es el anión de una oxosal. Y es un anión que tiene oxígenos. ¿Sale? Entonces, el nitrato es oxígeno. Cuando yo pongo el nitrato de sodio en agua, se disocia el sodio más y ion en nitrato. Entonces el nitrato pues va a ser un oxoanión. Entonces todos los oxoaniones que ya conocen y que es la nomenclatura y que podíamos hacer ahorita un examen de nomenclatura y ustedes sacarían 10 porque los dominan perfectamente. ¿Sale? Entonces tenemos muchos oxoaniones. Todos los del grupo 7, el hipoclorito, el clorito, clorato, hipoclorato, el sulfato, ya no es del grupo 7, pero bueno, el grupo 6 o del grupo 15, de 16 o del grupo 15, el fosfato. Y pues tenemos la característica que es un elemento unido a oxígenos. Y una característica muy particular, muy especial y muy importante es que quien tiene la carga es el oxígeno, no es el átomo central, no es el azufre, no es el cloro, no es el fósforo, son los oxígenos. Por ejemplo, en el ion fosfato, la carga está en 3 oxígenos, en el ion perclorato está en 1 oxígeno, en el ion hipoclorito está en 1 oxígeno, y en el ion sulfato tiene una carga 2 menos, que corresponde a este, y está en 2 oxígenos. ¿Sale? Entonces, teniendo eso en mente, pues podemos tener una tabla aquí ya, me pareció ocioso volverlos a pasar todos a mano, y podemos tener de muchos grupos oxoaniones, desde el grupo 13 con los boratos, aluminatos o galatos, hasta el grupo 16, donde ya tengo, 18, perdón, donde yo tengo algunos oxoaniones relativamente estables de xenón. Pero bueno, los más comunes son los del grupo 17, 16, 15, 14. Son los más comunes. Ahí están todos. Yo creo que ustedes conocen todos. Tenemos algunos oxoaniones de metales de transición que también son muy comunes, ¿sí? Como el permanganato, el cromato, el molibdato, el tungstato, y de lantánidos actínidos, ¿no? Como el perneptunato, o de la tercera serie de transición, no, de segunda serie, perosmato, etcétera. Entonces podemos tener muchos oxoaniones. Y igual que pasaba con la acidez de cationes que vimos la clase pasada, aquí va a pasar lo mismo, pero al revés volteado. ¿Por qué al revés? Porque antes un catión atacaba la parte negativa del agua y se quedaba con ella. Aquí lo que tengo es un anión y que va a atacar del agua la parte positiva. Entonces, la parte negativa del oxígeno negativo cargado negativamente va a tener una interacción electrostática muy fuerte con el protón y se lo va a llevar, dado como resultado que este par de electrones que está involucrado en este enlace, sabemos que en cada enlace hay un par de electrones, se regresa al oxígeno y dando como resultado que el hidrógeno, el ion hidróneo, quede unido al fosfato y, y quede libre esta especie, que es el ion OH, que aquí lo tenemos en cafecito y en amarillo. Entonces, produce una hidrólisis, se rompe el enlace hidrógeno-oxígeno. El agua ahora está disociada en hidrógeno-oxígeno, el hidrógeno se une al protón y el oxígeno y el hidrógeno restantes forman el ion hidróxido u oxidrilo, que era lo que formaba antes el agua, ¿no? Esta reacción está en forma un poco de una estructura desarrollada, porque yo puedo ver que el fósforo tiene sus oxígenos, el agua cómo tiene sus hidrógenos, etcétera.
Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a ver que el fosfato interacciona con el agua, se queda con un protón y libera OH. ¿Y esto cómo se llama, jóvenes? Esa constante de equilibrio asociada al equilibrio de abajo, ¿cómo se llama? Jóvenes, ¿cómo se llama? Constante de basicidad. Constante de basicidad. O sea, el KB, ¿sale? Es el KB de la química general 2, ya lo conocen y lo dominan perfectamente. Entonces no tiene muchísimos problemas, ¿no? Ya está más o menos. Ahora el chiste es saber, ¿todos los fosfatos, todos los oxaniones van a producir esta reacción? Pues no, obviamente van a tener una constante de equilibrio diferente. ¿Qué características debe tener el oxanión para que me dé que el equilibrio esté desplazado para acá o para acá? Entonces, los muy poco básicos, pues el equilibrio va a estar desplazado a la izquierda, los muy básicos a la derecha y producirán pH muy básico, como ustedes ya lo hicieron en la práctica, ¿sale? Normalmente cuando nosotros ponemos esta reacción, siempre ponemos que el hidrógeno del lado izquierdo, luego el fosfato, pero en la realidad el hidrógeno está asociado al oxígeno, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que tener muy claro. Ese hidrógeno nunca se pega al fósforo, se pega al oxígeno en un oxonión y en este tipo de reacciones, que son en agua, ¿sale? De tal manera que para poder explicar esta reacción, pues yo puedo ponerlo de forma secuencial, como lo hicimos también con ácidos de cationes. Tengo un anión que tiene carga 3-, cuando le coloco un agua puede protonarse, aquí está protonado, y libera un OH. Esta especie sigue siendo negativa, entonces sigue teniendo la capacidad de atraer este protón. A este protón de aquí, esta especie negativa, la 2-, atrae el protón de aquí, se protona, entonces ya es H2PO4, es el fosfato dihidrógeno, hay quien le llama diácido, con una carga 1- y me genera otro H. El fosfato dihidrógeno, pues todavía tiene una carga negativa, aquí lo tenemos, y todavía es susceptible de interaccionar con el agua para formar el ácido fosfórico y el KOH. En todo esto, pues yo le puedo poner una KB, una constante equilibrio, una constante equilibrio. Aquí, jóvenes, estoy poniendo una constante equilibrio. La constante de equilibrio es una constante cinética o termodinámica. Pregunta esencial. Cinética o termodinámica. Termodinámica. Una constante termodinámica, ¿sale? No tiene que ver con velocidad, no define la velocidad en este momento, o sea, define el equilibrio, son está desplazada. Y una constante termodinámica nunca es minúscula, siempre es mayúscula, eso es taquigrafía, ¿sale? Para que ustedes lo pongan. Entonces, ustedes pueden poner en función de la constante al revés, o sea, esto al revés, y pues si ustedes ponen ácido fosfórico pueden poner que se disocian protones, y eso le llaman Ka. Y ustedes ya saben que K por KB es igual a KW porque depende de la constante de disociación del agua, ¿vale? Pero eso lo vieron en química general, no me voy a detener ahí a ver qué onda con eso, ¿sale? Entonces, podemos tener una constante global, y la constante global es esta. En química general 2 siempre utilizamos las constantes parciales, no la constante global. Pero con este proceso nosotros podemos ver que un solo fosfato en ciertas condiciones puede llegar a generar hasta 3 OHs. Y esto depende de qué? De la carga, ¿sale? ¿Vamos bien? Entonces, si yo quiero ver cuáles son los parámetros que gobiernan la basicidad de los oceaniones, podemos escoger varios. Vamos a ver estos cuáles son. Pues evidentemente la carga, ya la vimos, ¿no? La carga, contra más cargado esté, pues va a interaccionar más fuertemente con los protones del agua. Es decir, esta carga que es negativa va a interaccionar con los protones del agua que tienen una densidad positiva
Y esta densidad positiva va a hacer que la interacción sea fuerte, y al ser fuerte esta interacción positiva va a producir la hidrólisis en la molécula del agua. ¿Para qué? Para producir que el OH se forme un OH con uno de los oxígenos de aquí, y el otro oxígeno forma la interacción con el hidrógeno. ¿Sale? Por eso aquí pongo X-1. El oxígeno que tiene este oxoanión proviene del elemento central, no del agua. El oxígeno del agua se queda como OH afuera. El chiste es que esta especie gana un protón, este protón. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí M o menos más agua, va a ser un equilibrio, siempre un equilibrio, donde M se va a quedar con el OH, ¿sí? Y vamos a poner un OH menos. Es decir, este y este era lo que antes formaban el agua. ¿Sale? Y lo que tenemos en disolución libre es esto, el acuoso, ¿sale? El OH acuoso. Al tener el OH acuoso, esto modifica el valor de pH en disolución, porque todo lo tengo en disolución. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a ejemplificar esto con algo que ustedes saben. Cuando yo tengo mucha acidez, me tomo bicarbonato, carbonato, le pongo agua en el estómago, y si hay un exceso de protones se va a protonar. Pero si yo pongo el carbonato en agua solo, el carbonato se va a romper al agua, le va a producir una hidrólisis aquí. Hidrólisis. Y va a generar un oxonio, digo un OH. Es lo mismo ahora. Lo que habíamos dicho antes en cationes es ahora. Es una competencia. El que tengo en el medio es el protón, y el que compite por el protón pueden ser muchas especies, desde el OH hasta oxoniones. ¿Quién tiene mayor afinidad? ¿Sí? Si el OH tiene mucha afinidad por el protón, pues va a ser la simple reacción de neutralización del agua. ¿Sale? ¿Sí? Perdón, es que se ve como un rectángulo en la parte de arriba de la pantalla y No se tapa un ve. poquito la diapositiva. Déjame dejar de compartir y volver a compartir, a ver si era eso, a ver si. Share screen. ¿Ya se ve? No, sigue ahí y aparecieron otros Ahora se dos. ven otros. Ah, qué horror. Permítanme un momento. Permítanme un momento, a ver si. Ah, ay, 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 ay. Creo que es una configuración que hice. Denme un segundo y a ver si puedo cambiar una cosa en mi computadora para que esto no suceda. Configuración. Permítame. No, bueno, esa pantalla no. Ah, qué cosas. Un segundito y estoy con ustedes.
Ahí está. Bueno, vamos a continuar y para continuar decíamos, pues si nosotros lo que vamos a ver es la pelea por un H más, ¿sale? Por este H más, pues lo que vamos a tener es que ese H más, pues va a interaccionar con diferentes cosas, ¿no? Ese H más puede interaccionar, si la interacción es con el OH menos, es decir, pues es la reacción de neutralización que ustedes conocen. Y cuando ¿cómo se llama? Cuando las bases son infinitamente débiles, pues lo que tenemos en disolución son puros OH. ¿Sí? Cuando las bases conjugadas no son débiles simplemente, no son infinitamente débiles, pues va a haber una competencia del oxoanión por el protón. De tal manera que pues yo puedo poner CLO, LO menos más H más para formar el ácido hipocloroso ClO-H y ya está. Yo normalmente esto lo escribo en otra forma, en forma condensada. HClO. Y esto a veces presta confusiones porque parece ser que el H está pegado al cloro, pero no es cierto. Esta simplemente es la taquigrafía. ¿De acuerdo? Entonces, el primer parámetro que vamos a ver es el tamaño no importa. En cationes importaba el tamaño, porque la interacción negativo, positivo, ahora, pues siempre va a ser igual, va a ser del oxígeno al hidrógeno, ¿sí? Antes era directamente con el elemento central en un catión, cuando hablamos así de cationes, ahora no. Entonces el tamaño no va a importar, ¿no? Siempre va a ser la misma interacción. ¿Qué es lo que va a importar? Pues lo que va a importar es el número de oxígenos, la carga y la electronegatividad. ¿Cómo modifica cada uno de estos parámetros la acidez? Vamos a ver el número de oxígenos. El número de oxígenos, para poderlo entender, pues a lo mejor hay muchas maneras, pero quizá la más sencilla es la siguiente. Perdón, jóvenes. Si yo considero el hipoclorito es este ion de aquí. Este de acá es el hipoclorito y este de acá es el hipoclorito. Si yo veo, tengo un cloro y un oxígeno y la carga total es -1, -1. Aquí está. Entonces, toda la carga total de cada oxígeno, del oxígeno del hipoclorito va a ser -1. Si ahora yo lo comparo con el perclorato, que tiene 4 oxígenos, tiene una carga total de -1. La carga total en ambos casos de -1, -1, aquí está, -1. Pero ¿sobre qué oxígeno va a estar? Si yo veo experimentalmente el perclorato, todos los oxígenos tienen la misma distancia. Y entonces entra aquí algo que pues no es cierto en las estructuras de Lewis, que son que pues ahí está el electrón y ahí está sobre ese oxígeno porque yo elegí ese oxígeno, sino que los electrones son entes dinámicas, se mueven y va a estar deslocalizado. Entonces yo puedo poner deslocalizado a ese electrón, que es lo que en realidad sucede, y el electrón va a estar deslocalizado sobre los 4 oxígenos, dando como carga neta que ese oxígeno cada oxígeno tenga una carga de -1/4, porque ese -1 se divide entre 4 oxígenos. De tal manera que cuando interaccionan con el protón del agua para producir la hidrólisis, ¿sale? ¿Quién creen que interaccione más fuerte? El que no la tiene que repartir, el El ion que, hipoclorito. el que tiene la carga más alta, que es el que no la tiene que repartir, exactamente. El que tiene la carga más alta. Si yo pongo, ¿qué es más fuerte la interacción? ¿Entre el protón y el -1/4 o entre -1 y 1? Si ustedes se acuerdan que la fuerza de interacción, que es lo mismo que hicimos es igual al producto de la carga positiva por la carga negativa e inversamente proporcional al radio, la distancia acabamos de ver que no importaba porque siempre va a ser la misma distancia. Lo que sí cambia es la carga positiva.
tampoco cambia, porque siempre va a ser 1 del catión. Lo que cambia es la parte negativa, porque en este caso es menos 1/4 y en este caso es menos 1. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Entonces, la forma de ver el número de oxígenos. Entonces, una relación inversa. Contra más oxígenos, menos básico es el oxoanión. Es decir, la reacción que planteamos antes va a estar desplazada a la izquierda contra más oxígenos tenga. En otras palabras, el hipoclorito es más básico que el perclorato. En estas situaciones, jóvenes, es muy importante que ustedes tengan claro que traten de no mezclar. Si hablan de basicidad, siempre hablen de basicidad. No empiecen a hablar de basicidad y de acidez mezclada, porque si hablan de basicidad y ese, ¿quién es más básico? Fulanito es más ácido. Se acaban confundiendo, ¿sale? En muchos casos, no todos. Entonces la carga, pues aquí está, ¿no? Es lo que les ponía hace un momento. Si yo considero que la fuerza de interacción del protón, el protón va a ser 1, este es el agua es 1H con un H más, pues la interacción va a ser más fuerte. Aquí que aquí. Aquí va a ser más fuerte. ¿Por qué? ¿Dónde va a ser más fuerte? Pues en el que está más cargado, en el de -3, porque tengo el total, tengo -3, ¿sale? Y la electronegatividad. La electronegatividad también tiene... Profe, entonces, ¿a más carga, más básico Sí, o claro, menos básico? más básico, fíjense. Déjeme regresar. A más carga, más básico. Si yo veo, ¿cuál es la carga total del anión aquí? En el hipoclorito. 1 menos. Y la carga total del oxoanión acá, ¿cuánto es? 3 menos, ¿sí? La del fosfato. Si yo veo la relación, la fuerza de interacción es más fuerte con uno que tenga carga 3 menos, ¿sí? Contra más cargado esté, más fuerte va a interaccionar. Entonces, esto sería un 3, aquí lo tenemos, que sería la carga total del oxoanión. Y la carga total de este anión sería 1 menos, la fuerza de interacción aquí es más débil. Entonces, esto sí es directamente proporcional. A más carga, más básico. Es decir, este hidrógeno se va a quedar asociado más fuertemente a un oxígeno para producir la hidrólisis, ¿sale? Y que este OH salga volando y que quede en disolución. Y eso es lo que me modifica el pH. La electronegatividad la podemos ver, racionalizar de esta manera. La electronegatividad, pues el que va a cambiar de electronegatividad es el elemento central. Es decir, el elemento es el que va a cambiar su electronegatividad, el elemento central. Porque pues los oxígenos siempre van a ser oxígenos y siempre van a tener la misma electronegatividad. Sin embargo, los oxígenos pues están unidos al elemento central. Si este elemento es muy electronegativo, la densidad electrónica del oxígeno se va a ver disminuida. Y si se va a ver disminuida, ¿qué le va a pasar la interacción? Pues va a ¿Es ser más más débil. débil? ¿Sí? Entonces, si R es más electronegativo, aquí estoy poniendo R, chupa más electrones y la densidad electrónica se ve disminuida y por lo tanto la interacción va a hacer que tenga menos hidrólisis. ¿Sí? Entonces también es una relación inversa, más electronegativo, menos básico. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos aquí algunos números, pues podemos tener los que no son básicos, ¿qué van a tener? Mucho oxígeno, carga baja, ¿sí? Y muy electronegativos. Los más básicos son los que tienen carga más alta, ¿sí? Para que tener carga más alta tienen que tener oxígenos. Carga más alta. La carga es el factor principal. Sin embargo, fíjense, este es muy electronegativo y tiene un oxígeno y carga más alta. También la electronegatividad depende. Entonces son los 3 factores. Si yo trato de ver el número de oxígenos y la carga como una ecuación empírica, igual que lo hicimos con la otra, tengo un pKb que es igual a esto.
Es decir, el pKb va a depender del número de oxígenos y de la carga y puedo sacar una relación lineal. ¿Sí? Entonces, esa ecuación me puede calcular el pKb del oxoanión sin considerar la electronegatividad. Si no consideramos la electronegatividad, pues ya está. ¿Puede regresar un momento a la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Listo. Ahora, aquí hay algunas preguntas que me gustaría que pudieran responder. ¿Qué reacción ocurre cuando colocamos en disolución un ion circonio 4+? ¿Y qué diferencia habría con un rubidio 1+? Pregunta de examen. ¿Y por qué? Punto 5 para que me la responda ahora mismo. En el próximo examen. Bueno, yo pensaría que la disolución de circonio sería más ácida porque, bueno, tendría un pH más bajo, porque el circonio al tener una carga mayor de 4 que la del rubidio, pues atrae más a las moléculas de agua con más fuerza y pues bueno, cede más protones al medio, ¿no? ¿Y cómo sería la reacción? Díctamelo, yo lo escribo si O quieres. sea, Pongo, si quieres, si me lo dictas, lo pongo aquí, ¿sale? a ver, sería circonio 4 Exacto. Más. más agua. Bien. Sería hidróxido de circonio más protones, ¿no? ¿Cuántos OH? Si suponemos que son las 6 moléculas o... A ver, tú propon lo que tú quieras y ahorita lo comentamos. Ah, bueno, serían OH4, OH, paréntesis, 4, Ujú. más 4 protones, podría ser, ¿no? Así está bien como lo estoy escribiendo. Le falta un detalle. ¿Cuál? Pequeño pero importante. Que esté balanceada, Exacto, ¿qué le falta? 4 aguas. Muy bien. ¿Quién me está hablando que no lo estoy viendo? No sé por qué. Creo que tuvo un Eh, crash mi computadora con la tarjeta gráfica. Carlos No lo- Sanguiano. Carlos, ok. Muy bien, Carlos, perfecto. Ya me contestaste la mitad de la pregunta. ¿Y qué pasa con el rubidio? Bueno, el rubidio, bueno, sería solo un agua y pues se daría por cada ion, por cada protón. Digo, por cada ion rubidio, pues solo se daría un protón, ¿no? A ver, entonces tú me dirías que sería algo totalmente análogo, que sería, lo estoy escribiendo para poderlo discutir, ¿sale? ¿Sí lo están viendo bien? Sí. Sí. Rubidio más agua me da rubidio H más H más. Aquí yo lo que Ajá. veo es un pequeño detalle. ¿Qué características debe tener el catión para que no sea básico? ¿Debe ser grande o pequeño? Para que no sea ¿Cómo? básico. Digo, para que no sea ácido, perdón, para que no sea ácido. Ácido. Tiene que ser grande o pequeño. Grande. Grande. ¿El rubidio es grande o chico? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. ¿Qué tan grande es? Mucho. Muy grande. Entonces, aquí le ponemos que esto hace que no sea, ¿verdad? No sea ácido. Tamaño. El tamaño hace que no sea ácido. Luego, la otra, la carga. La carga. ¿Tiene carga alta o tiene carga baja? Baja. 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 Entonces, eso hace que no sea ácido. ¿Y es muy electronegativo o poco electronegativo?
Poco. Muy poco. Entonces eso hace que no sea. Todos los parámetros que tengo aquí hacen que esta cosa no sea ácida. Entonces, ¿cómo estaría desplazado el equilibrio? El equilibrio estaría desplazado para acá. Es decir, cuando yo pongo una sal de rubidio en agua, ¿qué le pasa? Simplemente se disocia y no produce protones, porque todos los parámetros son así. Entonces es un equilibrio y tienen que aprender a decir, bueno, pues es que si está muy cargado, si está muy electronegativo y si tiene un tamaño muy pequeño, va a ser muy ácido. Si es todo lo contrario, pues no va a ser nada ácido. Cuando yo pongo cloruro de sodio en agua, ¿modifica el pH? Tampoco, porque ni siquiera el tamaño del cloruro del sodio más hace que esta reacción se desplace a la derecha. Se desplaza totalmente a la izquierda. Es una simple disociación. No produce protones. En cambio, cuando pongo algo ya más cargado, como el circonio más, 4 más, pues sí se desplaza muchísimo a la derecha y el pH de la solución es muy grande. ¿Sí vieron la diferencia? Esto. Sí. A ver, ¿me puedes repetir otra vez tu nombre para anotarlo? ¿Anguiano qué? Carlos Anguiano Jiménez. Carlos. Muchas gracias, muy buena participación. ¿Sale? Bueno, luego, cuando disolvemos cloruro de cobre en agua, el valor disminuye un poco. Haz una propuesta de que esa metálica disminuirá un valor de pH que lo modifique menos. Entonces, pues aquí hay muchas, ¿no? Entonces, estas véanlas, váyanlas viendo estas preguntas y madúrenlas, ¿sale? Y ya que las maduren, pues nos los preguntan por, por correo. Me gusta, creo que el tema es muy sencillo, si lo van viendo, y ya lo vieron en el laboratorio, pues aquí está, ¿no? Aquí está discutido el 1, el tamaño, el rubidio, vean qué tamaño tiene con respecto al, pues es bastante grande con respecto a los demás cationes, ¿no? Es de los más grandes. La electronegatividad, la carga y la electronegatividad, pues la electronegatividad del rubidio es bajísima, ¿no? Con respecto a los demás, y fíjense, pues es muy, muy baja. Todavía es un poquito más electronegativo el sodio y un poquito más grande, pero no, son muy parecidas. Entonces, la carga, pues este es 4 más y este es 1 más, ¿no? Si comparamos circonio con rubidio. Entonces, pues esos son los factores que hacían. Entonces, cuando disolvemos una sal de cobre 2 en agua, el valor de pH disminuye un poco. Haz una propuesta. Entonces, tenemos que analizar tamaño, carga y electronegatividad. Entonces, pueden ustedes analizar cualquiera de estas, ¿no? Entonces, tienen que ver la tabla periódica para que modifique menos. Pues bueno, si lo modifica menos, pues la carga es lo primero. Pues podría poner cobre 2. Entonces, ya con eso, cobre 1, con eso ya modifico la carga. Eso aumenta el tamaño, pero la electronegatividad no cambia. Entonces, si quiero modificar la electronegatividad, pues tengo que ver un elemento que lo modifique menos y justificarlo. Si agregamos fosfato de sodio al agua pura, ¿qué sucede? Fosfato de sodio, pues va a haber un equilibrio. Ustedes con la constante de equilibrio ya lo saben hacer. No les voy a preguntar en el examen, calcúlame el pH del fosfato, porque eso es de analítica, es de química general 2. Entonces, pero pues lo que vamos a tener es que vamos a tener todos los equilibrios presentes, ¿no? Entonces va a predominar alguna de las especies, pero lo importante es que los fosfatos, cuando interaccionan con agua, sufren hidrólisis, el agua, y genera iones OH-. De las siguientes parejas, esto sí lo vamos a contestar. A ver, Toño, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Y a ver, ¿quién va a contestar la primera, en el inciso A? A ver, un segundito. Valeria. Valeria, ¿andas por ahí? Puedes contestar. Valeria, hazte presente. Sí. Sí, Valeria, perfecto, gracias. De las siguientes, ¿cuál crees que sea más ácido y por qué? ¿El hierro 2 o el hierro 3? El hierro 3, ¿Por qué? porque tiene una carga mayor. Porque tiene carga. Muy bien, Valeria. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Toño? Daniel Méndez. Daniel, ¿andas por ahí, Daniel? Sí.
si te fijas, aquí los dos tienen la misma carga, el cromo 3 y el cobalto 3. ¿Quién crees que sea más ácido? Creo que dependía de la electronegatividad, ¿no? Ok, ¿cuál es más electronegativo? ¿Quién está más a la derecha? ¿El cromo o el cobalto? Te voy a ayudar. Aquí está la tabla periódica. ¿La ves? ¿Cuál es la electronegatividad del cromo? 1.6 y la del cobalto 1.8. ¿Quién es más? ¿Quién va a producir mayor acidez? El cobalto. Cobalto, muy bien. Perfecto. ¿Quién sigue? Joshua. Joshua. Ah, aquí estoy. Escuchamos. Sería, ya no sé, yes. Zinc y cadmio. Si se fijan, Sería, están en el mismo grupo. Y aquí los dos tienen la misma carga. entonces creo que sería el cadmio, ¿no? Porque creo que tiene mayor electronegatividad. Tiene mayor electronegatividad. Vamos a ver la tabla. Zinc y cadmio. 1.6 y 1.7. No, sí, Muy parecido. zinc. No es muy diferente. ¿Qué otro parámetro hay ahí? Era carga, electronegatividad y ¿qué más? Y el radio. ¿Cómo va a ser los radios? Están en el mismo grupo. ¿Qué pasa con el tamaño en un grupo? El que esté abajo es más grande. El que esté abajo es más grande. ¿Quién está abajo? Pues el cadmio. ¿Quién es más pequeño? El zinc. ¿Quién va a ser más ácido? El zinc. El zinc. ¿Quién nos hizo esta propuesta? ¿Quién acaba de hablar? Fernanda Sánchez. Fernanda, es que no estoy viendo no sé por qué le pasó algo a mi computador, le digo que tuvo un crash con la tarjeta de video y no estoy viendo quién habla. Solo veo la Profe, presentación. yo tengo Sí. una duda. Entonces, entre más blando es más ácido. ¿Más qué? O sea, el átomo sí es más duro. Bueno, también depende de la dureza. No estamos hablando de dureza. No es otra teoría. No Ok, me gracias. confundan dureza con acidez de cationes. Podríamos relacionarla, pero es mucho más complicado. Entonces no vale la pena ahorita mezclarlo. ¿Sale? Y Toño, el último, ¿quién nos va a participar? Daniela Urbina. Señorita Urbina. Daniela, ¿tienes micrófono o lo prefieres hacer por el chat o prefieres pasar? Si no, Ciania Quetzali. Quetzali, hazte presente. Aquí estoy. Sería el aluminio. Aluminio, ahora justifícame por qué el aluminio. Estoy de Porque acuerdo. tiene la cama más grande que el sodio. ¿Tiene qué? La carga más grande. ¿Qué más? ¿Solo la carga es lo que importa? No, también tiene la electronegatividad más grande. Electronegatividad es más grande. ¿Y es más grande o es más pequeño? Es más pequeño. Es más pequeño. Entonces, por tamaño o por radio, le podemos poner, es más ácido. Más ácido. Por carga es más ácido. Y por electronegatividad es más ácido. Entonces, de todas, el aluminio va a ser mucho más ácido que el sodio más. De hecho, el sodio más no es nada ácido. ¿Sale?
¿Queda claro más o menos este tema? Váyanlo madurando y cualquier pregunta se las contestamos por WhatsApp o si es necesario hacer alguna reunión extemporánea de Zoom para resolver dudas antes del examen, lo hacemos. ¿Sale? ¿Todo bien? Profe, por ejemplo, si tuviéramos dos cationes, que uno tiene más carga, pero el otro es más electronegativo, o sea que o sea, lo que defina que es ácido están como parejos, ahí usamos la fórmula. Yo creo que es lo más fácil es ver en la fórmula cuál es la variable más. Sí, es lo que les digo, si nosotros queremos comparar dos variables a la vez, pues es difícil. ¿Cuál pesa más? Entonces con la fórmula pues es una forma cuantitativa de ver cuánto pesa más cada parámetro, ¿no? Y sí, es una buena propuesta. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría compartirles otra presentación, que es el tema último que nos tendríamos que ver. Este tema siempre lo dejo al último porque pues es que se ve muy bien en analítica. Entonces ya no es tan vital en nuestra... Déjenme, aquí me voy a salir nada más de esta presentación. Y le digo... Permítanme compartirles qué es la parte de química redox. Y yo sé que la mayoría de ustedes les gusta mucho la química redox, ¿sale? Entonces vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de química redox, ¿qué tenemos que ver con química redox? Entonces, la mejor forma de verlo es a través de potenciales de oxidación y de reducción. Pero las definiciones son muy claras, ¿no? Y ustedes se las saben desde que iban en preescolar. Entonces, en esta parte, pues la oxidación pues, es la ganancia de átomos de oxígeno, pérdida de átomos de hidrógeno o pérdida de electrones. Aquí es que me faltó una E. Electrones. Entonces, cuando el sodio pierde electrones, es una oxidación. Cuando nosotros lo ponemos. Y una reducción es la ganancia de electrones. De tal manera que si yo hago reaccionar, por ejemplo, el magnesio con el oxígeno, al final voy a tener estado de oxidación 2 del magnesio y del oxígeno voy a tener 2 menos. Entonces, los electrones evidentemente se los llevó el oxígeno, del magnesio al oxígeno. Entonces, la oxidación es la del magnesio y la reducción de la del oxígeno. Esta reacción es muy bonita. Si ustedes agarran cinta de magnesio metálico, y le ponen un cerillo, es una reacción muy exotérmica y ilumina, que era lo que con antes hacían los flashes de las cámaras. Pero si ustedes en realidad pues, hacen la reacción, la meten en hielo seco, lo que sucede es que, si ustedes le ponen aquí CO2, el que se reduce es el CO2, y lo que producen aquí es el óxido de magnesio más carbono. Es muy bonita esa reacción. Pero bueno, todo esto ya lo saben. Y normalmente, pues lo que hacemos es ver los estados de oxidación. Entonces, yo creo que ustedes ya están suficientemente maduros en la facultad pues, para ver una reacción de este estilo y pues, entonces pintar los estados de oxidación rapidísimo, ¿no? Le ponen uno más, uno menos, uno menos, uno más, 7 más, 2 menos, y cuando se van acá, pues esto es 0, este es 1 más, esto es 1 menos, esto es 2, esto es 1 menos, esto es 1 más, y esto es 2 menos. Entonces, lo que ven que cambia estado de oxidación, pues es el permanganato, que pasa de 7 a 2, y el cloro que pasa de 1 menos a 0. Entonces, son la reacción de oxidación y la de reducción. Eso lo saben hacer de sobra muy, muy bien.
¿Cuáles son las características entonces en función de la química orgánica? No la variación periódica de los números de oxidación pues va en función de en qué grupo está, ¿no? Los que están en el grupo 1 tienden a perder solamente un electrón, los que están en el grupo 2, 2, los que están en el grupo 3, 3, los que están en el grupo 4, 4, los que están en el grupo 17 pueden perder muchos electrones, pueden perder 7, 5, 3, 1, o pueden ganar un electrón. Entonces tenemos estados de oxidación muy variables con los elementos del grupo 17. Entonces, si yo veo los del grupo 17, que son los que voy a señalar con la línea, pues tenemos muchos estados de oxidación. Y la capacidad de ganar o perder electrones va a estar definida por esta ecuación. La ecuación del potencial de celda, pues va a ser directamente proporcional al delta G a través de esta ecuación. La constante Faraday, el número de electrones intercambiados, y la constante de la celda, del potencial redox, que no me voy a detener a definir potencial redox. Y ya saben que delta G pues es el parámetro por excelencia para poder predecir cómo está el equilibrio o la espontaneidad de las reacciones. ¿Por qué? Porque el delta G es igual menos RT logaritmo natural de K. Contra más alta sea la K, más grande y negativo es el delta G y por lo tanto más espontánea la reacción. Lo que es lo mismo que el logaritmo natural de la constante depende directamente de la constante celda y obviamente de otros factores como la temperatura. ¿Sí? Esto ya se lo saben. Y esto pues me va a dar una escala de potenciales redox. Y aquí pues determinar de qué depende esta escala de potenciales no siempre es muy fácil de saber, ¿no? Por ejemplo, un potencial extremo es el de litio. Litio más a litio cero tiene un potencial de menos 3.5. Y esto lo ha convertido en el nuevo oro de la actualidad, de la historia moderna de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora lo que buscamos es, como todo es tecnología, buscamos baterías eléctricas eficientes. Y las baterías eléctricas eficientes, ¿de qué están hechas? ¿Quién nos puede ilustrar? ¿De qué están hechas las baterías de sus celulares? Había unas baterías que eran de litio, ¿no? Pero decían que no eran muy sustentables porque hay muy poco litio en el planeta. Sí, las baterías más efectivas son de litio. Por esto, porque pues el potencial de litio es muy grande y es pequeño y eso hace que funcionen muy bien. Cuando lo ponemos en un polímero, la migración de litio que genera un alto potencial y que migra fácilmente de un lado a otro, hace que sean muy reversibles y muy eficientes. Hay poco litio en el planeta, efectivamente, no hay mucho litio, entonces los países que tienen litio van a tener más dinero, pero pues no hemos encontrado, como humanidad no hemos encontrado una mejor batería. Antes eran de níquel-cadmio, y esos no eran 100% reversible el proceso, entonces las baterías después de algunos ciclos de carga-descarga se echaban a perder. Y entonces eran bastante malas. Las baterías de litio son bastante mejores. Por un celular usted le pueden cargar un montón de veces y pasan años hasta que no se degrada, ¿no? Pero los potenciales pues van a depender de muchos factores. Unos factores que sí son bien interesantes y bien importantes es el estado de oxidación. Contra más alto estado de oxidación tengamos, vamos a poner aquí una diapositiva nueva. Es decir, si yo comparo el MN o 4 menos, ¿qué estado de oxidación tiene el manganeso en ese ion? ¿Más 7? 7 más. Y si yo le pongo el MN o 2, que es un polvo café bastante feito, ¿cuál estado de oxidación tiene aquí? Más 4. Más 4. Muy bien. ¿Quién cree que sea mejor oxidante? ¿El 7 o el 4? ¿Quién está más afín por electrones? ¿El 7 o el 4? Pues normalmente el 7, le faltan más electrones, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser más oxidante? ¿Quién va a agandallarle los electrones al vecino? Pues el que tiene más alto estado de oxidación. Eso generalmente funciona, ¿sí? No siempre, pero eso es un buen inicio para poder tener.
Lo más importante es ver las tablas de potenciales redox y poder decir cuáles son los potenciales de esto. Si nosotros nos vamos a los otros extremos, pues cosas que son muy difíciles de oxidar, pues van a tener potenciales altos, ¿sale? Todo esto es un ciclo termodinámico. Los potenciales redox, ¿por qué son a veces difíciles de predecir? Por esta razón. O sea, de predecir a priori. Porque pues la reacción es la ganancia, pero pues es un medio acuoso, entonces se involucra todo un proceso electroquímico de hidratación, de pérdida, ganancias de electrones. No quiero meterme en esto, pero es un proceso más complejo. Pero con los procesos con los diagramas con los potenciales redox, yo puedo predecir reacciones, ¿no? Ustedes lo que hicieron fue poner, contra mayor sea la diferencia de potencial, más grande va a ser el delta G, la constante de estabilidad, y por lo tanto el potencial total va a ser mayor. Si yo pongo litio metálico con nitrato, pues tengo una diferencia potencial gigantesca. Entonces, si yo le pongo un multímetro, pues va a medir una diferencia potencial, un voltaje gigantesco. Si yo le pongo zinc 2 con litio metálico, pues esa diferencia va a ser menor que si yo le pongo el ion nitrato, ¿sale? Porque esta diferencia en este caso es esta y en el otro caso es esta. Normalmente esta escala la tenemos, que si ya se las enseñaron, que es si nosotros tenemos un oxidante fuerte con un reductor fuerte, la reacción es más cuantitativa. Es decir, si los puede unir con una pendiente positiva, entonces la reacción se va a llevar a cabo. Si no, no se va a llevar a cabo. Y los productos pues, son los que señalan aquí, ¿no? Y esto nos lleva a entender cosas que en la práctica que hicieron en el laboratorio virtual, pero que hicieron. Hay una pregunta en el informe que dice, y muchas de las respuestas era agua regia. ¿Por qué tenemos que lavar el platino muy bien antes de poner el ácido nítrico? Y decían, es que el platino con el ácido nítrico forma agua regia. El agua regia es muy potente y oxida y daña todo y hace corrosión con todo. Y la respuesta correcta, pues eso es una regla empírica. Pero ¿por qué sucede? Científicamente, ¿por qué sucede, no? El agua regia es una cosa de color amarillo. Se pone así horrible, que tiene ácido nítrico. Y esta es la respuesta correcta, ¿no? Si nosotros analizamos los potenciales rectos, el potencial de protón a H2, que sería el potencial de los ácidos, estaría aquí. En cambio, el del nitrato estaría acá. Entonces, yo puedo oxidar al cobre metálico con ácido nítrico o con el ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico pues, sería esto de aquí, ¿no? Pero no puedo oxidarlo, pero el cobre no lo puedo oxidar porque la pendiente sería con clorhídrico, porque la pendiente sería negativa. Entonces el cobre es resistente al ácido clorhídrico, la HCl, pero no es resistente a la oxidación del nitrato. ¿Y por qué? Porque aquí el oxidante es el nitrato, no el H más. El H es solamente un medio, no es el oxidante. El oxidante es el nitrógeno, ¿sí? Si nosotros ahora vemos el ácido nítrico no puede oxidar al oro metálico porque la pendiente es negativa, el delta G es positivo, ¿sí? No lo puede oxidar. Pero si yo lo mezclo con ácido clorhídrico, si yo le pongo ácido clorhídrico, ya puedo oxidarlo. Si ustedes quieren disolver oro, le tienen que poner una mezcla de nítrico con clorhídrico. Pero los potenciales redox de y de no están cambiando. Y el potencial de oxidación del oro, que es este de aquí, está más arriba. Entonces eso hace que no lo pueda oxidar.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros ponemos ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, lo que nosotros estamos haciendo es bajar el potencial redox porque se forma una especie nueva. El oro unido con halogenuros baja su potencial y hace que ya se pueda oxidar, ¿sale? Hace que este se pueda oxidar. Es lo mismo que pasa con el platino. Se forma tetracloroplatinato y el potencial del tetracloroplatinato platino metálico es mucho más bajo y eso hace que sí lo pueda oxidar con el nitrato. No porque el agua en regia en sí forme una cosa así terrible y mágica, ¿no? Sino porque se forma una especie que tiene un potencial redox más bajo. Y ese es un truco químico que a veces no se entienden. A mí una vez hace muchos años, les voy a contar una anécdota que me pasó, pues estaba bien chavo, estaba como de recién egresados de primero, segundo semestre, y ya estaba en la facultad. Y mi madre en mi casa me dice, oye, antes de que te vayas, ayúdame a destapar ¿cómo se llama? El caño de la tarja de la cocina porque está tapada y no debe evacuar. Y entonces voy viendo y metí un alambre para ver si había algo y no se iba y no se iba y no se iba y con la bomba no se iba. Y afuera de la cocina está la azotehuela y en la azotehuela había el registro de agua. Entonces cojo un gancho que teníamos por ahí y levanto la tapa del registro y veo que la tapa del registro está totalmente inundada. Y le dije, mira, el bloqueo no está aquí, el bloqueo está más allá, pero yo ya me voy a la escuela porque tengo que ir a la facultad. Le digo, pues llámale al plomero y que lo arregle. Entonces, pues ni tarda muy perezosa mi madre, se fue a llamar al plomero. Y cuando llego yo, estaba ahí, ¿no? Cuando yo ya regresé, tardó mucho en llegar, y cuando yo regresé, ya había sacado manualmente toda el agua del registro. Y entonces dijo, señora, voy a echar sosa para que se destape. ¿Por qué? Pues porque con la sosa, pues muchas grasas y muchas cosas interaccionan y se diluyen. Se reaccionan y se afloja el tapón que tiene, que normalmente son sólidos, que son grasas, pues residuos de comida y cosas por el estilo que se van desde que uno lava en la cocina, ¿no? Y le dice mi madre, no, pues yo ya le eché sosa y no se fue, ya llevo 2 días echándole sosa y no se va. Y cuando llego yo, el tipo estaba haciendo una cosa. Dice, y le dijo a mi madre, es que voy a hacer la mezcla del infierno. Y es que la sosa es muy potente, pero el ácido muriático es más potente. El ácido muriático es el famosísimo ácido clorhídrico que venden en las tlapalerías. Entonces, así se le conoce comercialmente en las tlapalerías. Al ácido muriático es el ácido clorhídrico. Entonces dice, voy a juntar la potencia de ambas mezclas, de ambas disoluciones, y voy a hacer que se destape su caño. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Lo que hizo el hombre fue hacer lo que vi yo cuando estaba acabando de hacerlo cuando llegué yo, y puso una cubeta con agua y disolvió ahí un montón de sobrecitos de sosa de la tlapalería. Luego le agarró una botella de litro de ácido muriático y le iba echando cada vez chorritos de ácido clorhídrico. Cuando caía el ácido clorhídrico sobre la sosa concentrada, se oía y salía humito. Claro, pues es una reacción exotérmica, se calentaba y se evaporaba un poco de agua. Y le iba echando, ¿no? Y yo le dije, ¿qué está haciendo? Haciendo la mezcla diabólica. ¿Qué mezcla diabólica? ¿De qué me está hablando? No se destapa con sosa, le voy a meter sosa y ácido, pero juntos, para que se destape. Le dije, oiga, no se va a destapar, lo que le va a echar es agua salada. Cuando la sosa la mezcla con el ácido clorhídrico está formando sal y agua. No, usted no sabe. Dije, bueno, yo no sé. Déjeme. Y ya vi cómo acabó de echarle el ácido clorhídrico al agua y luego le echó un montón de agua salada caliente al registro de la coladera y tampoco se fue, misteriosamente. Entonces le dije, ¿sabe qué? Pues debe tener un tapón muy grande, ya sólido. Pues agarre una varilla y píquele y ya con eso, pues seguramente moverá el tapón y se irá. Le podemos echar ácido y a lo mejor se afloja, pero también se puede echar las tuberías. Entonces mejor píquele. Entonces ya fue por una varilla y funcionó la varilla. Entonces,
es mejor, moraleja, es mejor encontrar la lógica química que las recetas mágicas, ¿no? El agua regia disuelve todo porque es muy potente, es como una mezcla malévola que disuelve todo. Pues no, lo que disuelve es porque se forman lo oxida porque se forman especies que tienen una potencial redox diferente, ¿sale? Pues obviamente esto lo podemos medir con voltímetros si separamos las celdas, eso ya lo conocen, y podemos definir todos estos valores de potencial y todos estos valores, la hidratación, la entropía, y son factores que todos estos contribuyen. Las reacciones redox, al ser reacciones complicadas en un medio acuoso, son reacciones que no son tan sencillas como las cosas a nivel gas, ¿sale? Está involucrado el disolvente y eso hace que sean un poquito más difícil de predecir y es importante por eso calcular los potenciales. Sin embargo, podemos predecir algunas cosas, ¿no? En los diagramas de Latimer son muy claros que lo que les decía un momento, los que tienen estado de oxidación mayor, pues son más oxidantes que los que tienen un estado de oxidación menor, ¿sale? Y esto puede depender de la disolución del pH, pero en general las tendencias se mantienen. Los más oxidantes, pues siempre, obviamente va a ser siempre más oxidante el permanganato que el manganeso 2, ¿sí? Y esto en los diagramas de Latimer, nosotros podemos ver las secuencias de potenciales. Si paso de permanganato a manganeso 2, me cuesta 1.5 volts. Si yo voy haciendo los pasos intermedios, pues la reacción es más compleja, porque el mecanismo de reacción es más complejo, entonces pasar del manganeso 6 al manganeso 4, pues, que es de aquí a aquí, pues me toman 2.5 volts, casi más que del otro valor. Por eso a veces el mecanismo de reacción hace que se pasen directamente hasta acá, ¿sale? Entonces, para eso tenemos que estudiar los potenciales. Y los diagramas de Frost, pues me calculan la constante estabilidad o el potencial redox frente al estado de oxidación. Entonces, esto me dice una manera más clara, las especies más oxidadas, que están más oxidadas, que tienen una oxidación mayor, son más oxidantes. Sin embargo, pues es curioso cómo va cambiando, ¿sale? Y también depende del medio. Vean el permanganato al manganeso 2, cómo cambia. Y podemos sacar una línea recta en función de los potenciales. Los diagramas de Frost lo que me va a decir es pues, el número, la especie, quién es buen oxidante. Pues el nitrato es muy buen oxidante. ¿Quién les quema más? ¿El ácido clorhídrico o el ácido nítrico? Pues el ácido nítrico, no solo porque los dos tienen H+, no solo por el H. ¿Sale? Sin H+, perdón, aquí se me fue el H+. Se me fue el mouse. Sino porque en sí el nitrato es una especie más oxidante. Si quieren tener una especie reductora, pues se van al nitrógeno molecular más que al amoníaco, misteriosamente. ¿Sí? Y esto cambia en función del pH. Yo puedo verlo de esta manera. El agua, el peróxido y el oxígeno. ¿Quién es mejor oxidante y quién es mejor reductor? Y esto, como ustedes saben, pues lo tenemos que considerar en función del pH. En los diagramas de Purvé, los potenciales redox y la coexistencia de especies dependen fundamentalmente del pH, porque dependen de cómo interviene los OHs y el H+ en las especies, ¿no? Y cuándo se forman óxidos o cuándo no se forman óxidos. Y todo esto depende. Si yo me paro en cierto pH, voy a poder tener una química correspondiente a la redox, ¿sí? Entonces, la potencial de redox y las formas de oxidación, pues, pues no tienen mucho misterio, pero tenemos que estudiar los potenciales y cómo varían en función del pH, porque tenemos que plantear cada una de las reacciones, ¿no? Y ustedes saben que cuando yo planteo permanganato pasa a manganeso 2, pues hay agua involucrada, si lo estoy poniendo en el agua. Ustedes ya han hecho balance ion-electrón y de esa manera pues lo van a poder hacer. Pregunta de examen. Me van a poner a ver, les voy a poner un diagrama de este estilo, ustedes me van a decir, ¿quién es mejor oxidante? ¿El N2O4 o el nitrito? ¿Y por qué? ¿Sale? Les dejo esa pregunta para que la mediten. ¿Quién es mejor oxidante? ¿El N2O4 o el NO?
¿Quién es mejor reductor? ¿El N o el NO? En términos generales. Entonces, que puedan leer estos diagramas. Estos diagramas pues, son interesantes. Y esto trae consecuencias muy curiosas. ¿Qué hora es? Faltan 5 minutos. Anécdota último del semestre. Si yo pongo uno de los fertilizantes más usados en la historia de la humanidad, voy a tener que poner por fuerza el nitrato de amonio. Y ha sido una de las sustancias químicas que más muertes han causado. ¿Por qué? Porque tengo un nitrógeno en estado de oxidación 5 y un nitrógeno en estado de oxidación -3 en la misma especie química. Entonces, es decir, a este nitrógeno le faltan muchos electrones y a este le sobran muchos electrones. Me estoy yendo de aquí a aquí, ¿sí? De aquí a aquí. Más bien, de aquí a acá, ¿sale? De aquí a acá, a los extremos de la escala de potencial. Entonces, esta reacción pasa a combinar nitrógeno de nitrato a nitrógeno de ion amonio. Es muy fácil. Es una reacción muy cuantitativa. La diferencia es muy grande de potenciales redox y la diferencia de los números de electrones involucrados. Esto quiere decir que aquí hay 8 electrones involucrados. Entonces, pasar de que el amonio le pase electrones al nitrato hace que tengamos los estados de oxidación intermedios. Y produzco NO2, NO, N2O, N2O4, N2, y todas estas cosas tienen como característica que son gases. Entonces, cuando ustedes tienen nitrato de amonio, es un polvo blanco, cristalitos bonitos blancos, y lo calientan un poquito, lo mueven lo suficiente para que este señor le mande sus electrones a este los reciba con una alegría tremenda, y hacen una reacción muy exotérmica. Energía. Y los productos son son gases. Como la reacción es intramolecular, digámoslo así, dentro de la misma molécula o dentro del mismo sólido cristalino iónico, está muy cerquita a los nitrógenos, la reacción es muy rápida, no depende del disolvente, no depende de que alguien transporte la carga ni nada. Entonces la reacción es increíblemente rápida. Y una reacción increíblemente rápida, exotérmica, y cuyos productos son gases, es un explosivo tremendo. Entonces, uno de los mayores explosivos es este. Si ustedes quieren transportar nitrato de amonio, que es un fertilizante, en el avión, ¿qué les van a decir? No les van a decir nada, simplemente los van a meter a la cárcel directo, ¿sale? Sobre todo si están en Estados Unidos. Los meten en la cárcel directo porque están transportando un explosivo muy potente, ¿sale? Y es por esto, porque reacciones redox intramoleculares son muy rápidas y los productos son gases y energéticos. Esto ha hecho que los accidentes químicos que más muertes han causado han sido cuando han estallado botes o trenes que cargaban nitrato de amonio como fertilizante. Si se calentaban mucho, si había alguna fuente de calor, iniciaban la reacción y explotaban. Hace poco explotó, ¿dónde fue? Toño, ¿te acuerdas? ¿Fue en Líbano? ¿En dónde? Sí, en Beirut. En Beirut, ¿verdad? Tremendo. Está ahí, bueno, hay unos videos en el periódico. Vamos a ver si están viendo Están viendo, Sí. ¿verdad? ¿Están viendo YouTube aquí? Sí. La última explosión fue esta. Contemplen la potencia de la explosión. Una reacción muy rápida. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ¿Ya vieron la explosión? Moraleja, no hay que trabajar no hay que usar el nitrato de amonio. ¿No? Impresionante como la onda de choque. There are troubling new allegations tonight about that deadly port explosion in Beirut. White flashes, what appear to be fireworks going off before the massive Empieza explosion. claro y cuando llega a la mayor parte del contenido.
La onda expansión, ven cómo destroza todo. A former port worker told the Guardian newspaper he warned for years it was a disaster waiting to happen and says nothing was done. Bueno, eso simplemente es para que contemplen el potencial de las reacciones redox y cuando se juntan reacciones intramoleculares muy rápidas, exotérmicas, que los productos en gases, pues lo que tienen son una cosa que se expande muy rápidamente a una velocidad increíble exotérmicamente y eso es una explosión. Bueno, dudas, la próxima clase ya vamos a tener examen, ¿sí, no? Ah, no, ¿o sí? Todavía quedan 2 clases. 2 clases. La próxima clase vamos a dedicarla a resolver todas las dudas, hacer ejercicios y después el examen. Entonces, les queda una tarea muy importante y esa tarea muy importante es, les voy a poner una de acidez de vacaciones y vaciaciones para que hagan ejercicios y la tarea es, de todo lo que vimos en el último examen hasta ahora, saquen un montón de dudas para poder hacerlos, resolverlos en la clase y hacer ejercicios. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿Podría subir la clase del martes, por favor? Ahorita mismo la subo, ¿sale? Y la de hoy, sí. Y la de- Gracias. Vamos a parar.